Levítico capítulo 5 sigue hablando acerca de otros pecados que pudiesen cometerse de manera más específica. Vamos a verlos. Dice aquí, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Entonces el capítulo 5 nos habla de algunos pecados ya más particulares. Sin embargo, son pecados que como que no querías hacerlos. Es decir, como que sabes que estaba mal, pero no tenías mala intención. Por ejemplo, pon este caso, ¿no? Alguien es llamado a testificar de algo que vio o supo, pero no lo denunció. Entonces, pues iba pasando y vio que alguien estaba robando algo y pues dijo, ay, ¿será, no será? Híjole, tengo un montón de prisa, pues ya se me hace tarde para ir a la congre. No, pues ya sabes qué, vámonos, ¿no? Ya. Y lo deja. Entonces, pues no está muy seguro, lo llaman a testificar y dice, pues no sé, ¿no? Entonces son de esos pecados que a lo mejor no eran tanto por quererlo hacer con dolo, sino que son como entre tu ignorancia y entre la conciencia. Entonces aunque sabías, no eras tan consciente, o sea, es casi intencionales, pero vamos a pensar que no es intencional. Entonces estamos hablando de el testigo que se rehúsa a declarar, ¿no? O alguien en los casos de inmundicia, que muchas veces podemos caer, o el juramento, ¿no? Alguien que está jurando a la ligera, ¿ok? Entonces en este caso llaman a la persona a testificar y por no estar muy seguro, o a veces por pena, no se dicen las cosas, ¿no? ¿Has conocido gente que te dice, es que, mira, no te digo porque no me gusta hablar mal de nadie? Pero lejos de ayudar eso, lo que está sucediendo es que estás encubriendo a la persona, estás encubriendo un pecado, tú te estás haciendo partícipe, te hace cómplice de acuerdo a lo que dice Proverbios 29:24. Se los voy a leer. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Entonces, pues yo no me lo robé, pero sí sé quién fue, pero no voy a decir. ¿Sabes qué? Pues estás encubriendo a alguien y eso es incluso un delito, ¿no? De acuerdo a las leyes de aquí. No puedes hacer eso. A veces, porque, híjole, es que se va a enterar que fui yo el que le avisó y pues ya va a estar mala relación. Y Dios dice, ¿sabes qué? No tengas temor, di la verdad. La verdad, ¿qué dice? Pues nos va a hacer libres. Y si no es a ti, por lo menos a la persona a la que están inculpando. Entonces, callar no siempre es sinónimo de sabiduría. Callar no siempre es sinónimo de mantener la paz. Callar puede ser que ocasiones un problema. Callar puede ser que estés encubriendo a alguien que efectivamente está transgrediendo. Y entonces, a veces la pena o el que, híjole, pues es que no estoy muy seguro o por no querer hablar mal de alguien, como les decía, nos podemos quedar callados y no hay que hacer eso. Dice el verso 2, otro caso. Dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Entonces, dice todavía el verso 3, o si tocara inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Entonces, bueno, ¿qué inmundicia se refiere propiamente? Básicamente, lo resumimos a las partes que están relacionadas con el santuario. Es decir, alguien que tocó algo, como dice aquí, cadáver de algún reptil, inmundicia de hombre, es decir, pues se puede referir al tocar un cadáver, ¿no? Cuando se tocaba un cadáver te hacías inmundo, te contaminabas, ¿no? Por ejemplo, pues dice que el semen del hombre es inmundo, el flujo de la mujer también es inmunda, ¿no? Ahí lo vamos a estudiar un poquito más adelante en este libro, acerca de qué cosas te podían hacer ritualmente inmundo. Entonces a lo mejor no sabías, tocaste algo que no debías, o te involucraste en algo que no debías que te contaminó, y llegas al tabernáculo y tú ofrecías y hacías y participabas y todo, y ¿sabes qué? Estaba prohibido hacer eso, había que hacer una purificación, había que estar consciente de que estabas limpio para presentarte delante de Dios. ¿Y esto qué sentido podría tener hoy? No es que hagas expiación por ti mismo,
Pero sí muchas veces estamos viviendo situaciones, ahora sí que nos estamos metiendo en cosas que sabemos que nos están ensuciando. Que no tenemos las manos limpias, como se dice por ahí. Entonces, antes de estar ofreciendo sacrificios y todo esto, dice, ¿sabes qué? Asegúrate de estar limpio ante Dios, ¿no? De tener una conciencia limpia, de presentarte a Él con un corazón limpio, más que otra cosa es eso. Entonces dice, bueno, yo no sabía, a lo mejor, pues que tocar ahí un cocodrilo muerto me contaminaba, bueno, pues eso era inmundicia, cuando los tiempos que estaba el tabernáculo, que estaba el templo, eso era una contaminación ritual y eso había una culpabilidad. Entonces el que no supieras, acuérdense, la ignorancia no te exime de culpabilidad de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, es como el niño, aquí este caso, ¿no? Me imagino yo, está todo lleno de lodo y llega con su mamá y se quiere sentar a comer, ¿no? Y le dice, no, ¿sabes qué? Pues lávate las manos, ¿no? Pues ¿para qué, no? Como que, pues ¿cuál es el problema? Pues si voy es a comer, no voy a comer con las manos, voy a comer la comida. Sí, pero pues estás todo sucio y él todo embarrado de lodo por aquí, por acá y no estás consciente. Entonces la idea de esto es conocer la Escritura porque es como un espejo que te hace ver cuando estás sucio, cuando nos contaminamos. A la medida que un niño va creciendo, en teoría va tomando conciencia, ¿no? De lo sucio, de lo limpio que está. Entonces, la Torah nos va a ayudar a esto. Dice el verso 4, dice, si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. El típico que habla por hablar, ¿no? Oye, ¿cuándo me tienes esto? Mañana, te lo juro, mañana ahí lo tienes, ¿no? Y sí lo quería tener mañana, pero se le cruzó el no sé qué cosa, algo ahí. Se cargó demasiado la chamba. Y ¿sabes qué? No te lo voy a tener. O sea, no es que no quisiera tenerlo, pero pues ya hablé por hablar. Ya dije que sí lo tenía y no lo voy a tener. No calculé, a lo mejor, pues que estaba muy apurado, que estaba muy ajetreado. O te lo pago en la quincena. O sea, en la quincena ahí cuenta con tu dinero, ¿no? Y pues se ponchó la llanta o pasó algo. Y no es que no le quisieras pagar, lo que pasa es que pues necesito la llanta para manejar. Entonces, pues, ahí estás otra vez transgrediendo. Entonces dice aquí, si alguno jurare a la ligera con sus labios. Por eso dijo Yeshua, que tú sí sea sí, que tú no sea no. O sea, no estés jurando. Porque jurar es poner a Dios por testigo. Decir, ¿sabes qué? Dios está de aquí de testigo entre tú y yo que yo voy a cumplir esto. Y no sabes si lo puedes cumplir. Entonces aquí no es una cuestión, siento yo, de mala intención. Como decir, le voy a decir que sí, le pago y no le va a pagar nada. Sino de sí te quiero pagar, pero me pasaron cosas que estaban inesperadas. Entonces, pero ya transgredí. Entonces, eso no te exime de que fallaste. Entonces, mejor no hablar por hablar, ¿no? Incluso dice aquí, sea cosa buena, dice, para hacer el mal o para hacer el bien, ¿no? Los típicos que se andan ahí peleando y de a ver, y te voy a matar, y no sé qué, ya a la hora, ¿cuál te va a matar? Son los primeros que salen corriendo, ¿no? Entonces dice, ni para hacer el bien, ni tampoco para hacer el mal. O sea, tampoco estés ahí amenazando ni diciendo cosas para mal que tampoco vas a hacer. Ajá. Y dice el verso 5, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y fíjense aquí, porque la Torah es muy clara al respecto de estos pecados. Aquí la Torah menciona primero la confesión. O sea, lo primero que había que hacer para redimir y para expiar estos pecados es, cuando alguno pecara en estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Cómo confesará? Simplemente te vas a poner de acuerdo con Dios, te vas a dar cuenta de lo que hiciste y vas a decir, sí, esto es pecado, esto estuvo mal. No sabía que no debía de comer esto, pero ahora que ya leo Levítico 11 y ahora que ya entiendo que la Torah sigue vigente, pues ya no tengo manera de decir que no. Y si eso sí es pecado, fue pecado, es pecado. Me tengo que arrepentir de eso. No puedo decir, bueno, pues como yo no sabía, no importa. No, Dios dice, sí importa. Lo primero que tienes que hacer es confesarlo. Y de acuerdo a el rabino llamado Maimónides, dice que había una confesión que se hacía que dice, yo he pecado, yo he faltado, yo he violado la ley y he cometido tal o cual pecado. O sea, tenía que hacerse
de manera audible para la persona que lo decía. O sea, para ti mismo, delante del sacerdote decías, pequé en esto, yo pequé, yo transgredí, yo violé la ley, yo hice esto. No voy a poner pretexto, no voy a decir, bueno, pues como no sabía, pues ya. O Dios ya lo sabía, Dios ya sabía que estaba en pecado, ya para qué le aviso. Dice, no, cuando alguno pecara en alguna de estas cosas, confesará. Confesar. La confesión es fundamental. Si no hay confesión de pecados, no hay expiación. Esa es una premisa básica de todas las ofrendas que se presentaban por pecados. Tenía que haber confesión. Y confesión básicamente es hablar una misma cosa con Dios. Es decir, que tienes el mismo diccionario que Dios. Que Dios le llama a una cosa blanco y tú le llamas blanco, que la otra cosa le llama negro y tú le llamas negro. Ajá. Poner en los mismos términos, hablar el mismo idioma. Dice el verso 6, y para su expiación traerá por su pecado que cometió una hembra de los rebaños. Entonces, decíamos que no nada más eran machos, los animalitos que se llevaban, también podían ser hembras. Una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá el Señor en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto, ¿no? Recuerda la situación económica. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación. Bueno, pues sí, primero tenías que cubrir ese pecado, que es lo que implica expiar, cubrir. Entonces, bueno, pues primero, lo que era para expiación, dice, le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. O estaba fuerte, ¿no? Imagínate ahí, separar la cabeza al tórtola, la tórtola o palomino. Dice, rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. ¿Conforme a qué rito? Conforme al rito del capítulo 1, pues que le habría así como que a la mitad y que como que habría parte de las alas, pero sin dividirla en dos y la ponían a quemar. Y dice, el otro será de holocausto, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Entonces, pues estaba fuerte, ¿no? La cuestión de pecar, aquí ya se involucra más sangre, o sea, aquí ya lo veías sufriendo un animal que no tenía nada la culpa, no tenía que ver él. Entonces, pues se podía hacer ya sea con estas palominas, estos palominos o tórtolas, y dice, y le será perdonado. O sea, Dios iba a aceptar esa ofrenda y Dios te iba a perdonar. Dice en el verso 11, mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas, o sea que ya fuera una situación todavía más complicada, o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina. Ajá. Entonces decíamos que ¿a qué correspondía esta parte más o menos proporcional de esta flor de harina? ¿Se acuerdan? Decíamos que esta parte se guardó en el arca, ¿no? De la alianza. ¿Y como a cuánto equivalía? Decíamos, ¿no lo comentamos? Estoy imaginando. ¿Pues nota congregación? Decíamos que esto de una 10ª parte de efa de flor de harina correspondía al equivalente promedio de lo que comió una persona. Entonces eso significaba que si no podías llevar el cordero, si no podías llevar las palominos, y nada más tenías ya nada más para presentar lo que ibas a comer, pues quiere decir que te quedaste sin comer. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se quiera arrepentir encuentra el perdón. Es decir, prefiero quedarme sin comer, pero buscar el perdón de Dios, la reconciliación con Dios. O sea, hay gente que dice, hijo, necesito que me ayuden, oren por mí, o sea, necesito un montón de Dios, tengo estos problemas, está muy difícil las cosas. Oye, pues ¿por qué no vienes? Vamos a la oración. No puedo, porque estoy muy ocupado, ¿no? Entonces no tienes tantos problemas. O sea, si estás muy ocupado como para resolver tus problemas, pues quiere decir que esas ocupaciones son más importantes que tus problemas. Si te estás desangrando y llega el doctor o llega el de la enfermería ahí en la ambulancia y te dice, no, ¿sabes qué? Espérame tantito. Estoy muy ocupado ahorita, o sea, tengo muchas cosas que resolver. Sí, pero te estás desangrando. No, pero pues no puedo. Bueno, pues es igual.
Aquí el que se quería arrepentir estaba dispuesto a ayunar ese día. Fíjate qué importante es cuando queremos hacer las cosas de corazón. No hay pretextos. Por eso Dios así estipula la Torah, por eso dice que es perfecta. Porque hoy es que pues yo no tengo para los corderos, pues qué fácil, ¿no? Peco y llevo mi cordero. Pues no importa. También pecas y también te puedes arrepentir. Dios no estaba dependiendo de que tu situación económica cambiara. Lo que Él quería finalmente era el corazón, era el que lo hicieras de todo tu ser. ¿Cuánto vale el perdón? Es un cordero, 2 palominos, unas tórtolas o un día de ayuno. A lo mejor Dios te dice, ¿sabes qué? Pues ayúnale. Ayúnale si quieres arrepentirte, ayúnale si quieres encontrar el perdón. Y dice incluso aquí, no se pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella se pondrá incienso, porque es expiación. No era como el de paz, o sea, aquí era una cuestión de pecado. Entonces, bueno, el incienso, el aceite eran más costosos. Entonces, aquí era pura harina simple, ¿no? Ni siquiera era preparada. Dice, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él. Después les voy a enseñar unas ilustraciones de cuánto era la medida que se tomaba por puño, ¿no? Eran 3 dedos, los 3 dedos centrales, era aproximadamente la medida y no tenía que rebasar, por ejemplo, ¿no? No tenía que salir la harina aquí por el costado de la mano, o sea, había ciertas especificaciones que tenían que seguir los sacerdotes. Entonces, bueno, tomaba ese puño, dice, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. El sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Entonces, bueno, de ahí también tomaban los sacerdotes lo que quedaba de esta ofrenda. Y continúa en el verso 14. Y habla aquí ofrendas que ya sí tienen más que ver, aunque son por ignorancias, sobre, se le llama incluso en otras traducciones como malversación, como fraude. O sea, algo en lo que fallaste sobre bienes o derechos, ya sea del tabernáculo o de tu prójimo, sobre 2 cosas, ¿no? Ya sea que pues, estuvieras ahí mal en una relación con Dios, en cuestión de cuestiones de bienes, de derechos, o con tu hermano, también suele pasar. Dice aquí, habló más el Señor a Moshe diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, ya vimos que es yerro, por error, dicen las cosas santas del Señor. Aquí está especificando que estas son las cosas sagradas, son las cosas que quizás sacaste provecho de cosas destinadas para Dios, ¿no? De lo que era propiedad del templo, del tabernáculo, de la congregación, de algo que le pertenecía a Dios y que tú sacaste provecho. Podía ser el diezmo, podía ser la ofrenda, podía ser las porciones que se llevaban a los Kohanim, podía ser los impuestos que se daban al templo, sacó en el medio shekel, por ejemplo, que fueran a cobrar el shekel y dile hijo, dile que no estoy ahorita. No, se fue de viaje a mi papá y regresa hasta el próximo año, ¿no? Entonces pues, ya te quedaste ahí. Entonces estás sacando provecho de algo que está destinado para Dios, ¿no? Las primicias, ¿no? Por ejemplo, es un caso típico, porque la primicia, después de todo el trabajo, la cosecha, la siembra, el sol, ya crece así lo mejor, tenías que escoger lo mejor y llevarlo al templo. Entonces así como que, ahí sí era de más difícil, ¿no? Porque tanto trabajo y darle lo mejor a Dios, decías, no, mira, mejor vamos a darle las del rincón, ¿no? Entonces estás ahí sacando otra vez como que provecho. Ajá. Dice aquí, en las cosas santas, traerá por su culpa al Señor un carnero, sin defecto de los rebaños, ¿no? Entonces, si ubicamos esto de las familias de los animales, papá, carnero, mamá, oveja, hijo, bebé, cordero, y hijo adolescente, borrego, ¿no? ¿Se acuerdan? Papá toro, mamá vaca, ¿qué era? Hijo bebé becerro, hija bebé, ¿qué era? Ternera, hijo adolescente, ¿era qué? Novillo, y hija adolescente, vaquilla, ¿no? O sea, aquí es carnero, oveja, el bebé es corderito, son así las fotos que están bien tiernos, y el hijo joven ya es un borrego, ¿no? Ya es mayorcito. Entonces, bueno, traerá un carnero sin defecto de los rebaños, otra vez sin defecto, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Entonces aquí, fíjense, pongan atención, aquí sí estaba
sujeto a la opinión del sacerdote. O en este caso le estoy diciendo aquí de Moisés. Dice, conforme a tu estimación. Entonces iba la persona y decía, ¿sabes qué? Pues la verdad es que me di cuenta que nunca había dado el impuesto o me quedé esto, no sé, lo que confesara. Y entonces, en base a esa transgresión, el sacerdote le decía, mira, pues ¿sabes qué? Vamos haciéndole cuentas, son tantos ciclos, debes tanto. Entonces tenías que pagar eso. Entonces se estimaba, pues en base a los animales. El carnero es un ejemplo, vamos a verlo así, de con lo que se podía pagar, ¿no? Entonces, vamos, ¿sabes que me clavé todos los diezmos no, pues tráete todo tráete todo el rebaño completo. No, pues, le estimaba el sacerdote de acuerdo a la transgresión. Le decía, pues sabes que un cordero, un becerro, una tal, ¿no? Dice, conforme al ciclo de santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas. O sea, también lo iba a pagar, ¿no? Era la manera de cubrirlo. Y añadirá a ello la quinta parte. Y lo dará al sacerdote. ¿Qué pasa cuando no pagas la tarjeta de crédito? Pues te añade, ¿no? Pues un impuesto, y luego de ese impuesto otro impuesto, y luego otro impuesto, y luego otro impuesto. O sea, pues aquí también había un impuesto, por llamarlo de alguna manera. Entonces te salía más caro no dar a tiempo que después decir, ay, luego lo pago, ¿no? O sea, te juntaba. Así se le añadirá la quinta parte, que es el 20%. El 20%. Dice aquí, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Ahora, ¿sería aquí que estoy comprando el perdón? O sea, ¿sabes qué? Pues, ¿cuánto es, no? Así llegaba alguien, ¿no? A ver, pues esto pequé, a ver, órale, pues traigo, ahorita sí cobré, a ver, ¿te queda cómo? ¿Crees que sería así? Pues realmente no. O sea, si no había un arrepentimiento, ese sacrificio no iba a ser aceptado por Dios. Absolutamente no, al contrario. Iba Dios a abominar ese sacrificio. Porque lo que Él busca, y ya nos quedó como ejemplo a seguir como patrón, es las ofrendas de Caín y de Abel. Acuérdense de eso. Acuérdense que hay ciertos eventos que cuando aparecen por primera vez en la Biblia, es como el modelo, como el machote de lo que va a seguir a continuación. Entonces la primera ofrenda que tenemos en la Biblia formalmente presentada es Caín y Abel. Y ahí dice que lo primero que vio Dios fue a Caín y fue a Abel. Y ya después vio lo que estaban llevando. Que pues generalmente está relacionado con el que lo lleva, ¿no? Por lo general. Entonces primero Dios ve el corazón y ya después ve lo que está presentando. Entonces a Dios no le iba a impresionar que alguien llegara con 80,000 shekels así de, pues aquí está, a ver, te hago el cheque, de una vez dime, ¿no? O sea, no le iba a impresionar eso. Lo que le iba a impresionar es que la gente buscara a Dios de todo corazón. Porque además estos pecados, pues no era tan fácil de descubrir, ¿no? Pues quién iba a saber si alguien no daba lo mejor de las primicias. Si alguien llegaba ahí con su manojo de trigo, pues quién dice que es lo mejor, quién dice que no es lo peor. Está difícil de saber. Solamente la persona que lo llevaba sabía si era así o no. Entonces fíjense cómo Dios apela más hacia nuestra conciencia de madurez, de crecer, de decir la verdad y de estar bien en comunión con Él, a de estar intentándonos salir por así que con la nuestra. Decir, ay, voy a llevar esto que está re feo, lo vamos a dar ahí a la congregación y yo me quedo lo mejor. Cuando Dios no lo está poniendo así en tu corazón, lo estás transgrediendo. Entonces, nosotros mismos nos autoengañamos o nos intentamos engañar. Porque, pues, ¿eso qué? ¿A quién le afecta? Pues, sí le afectaba a los levitas, porque evidentemente, ahora sí que les pegaba en el sustento. Pero, pues, en tu relación con Dios es el que más se iba a perjudicar. Entonces dice el verso 17, finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se ha de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Dice, bueno, ya, finalmente, ya, por último, conclusión. Si alguien falla en un mandamiento aunque no supiera, pues es pecado. Dice, en las cosas que no se han de hacer. Sobre todo llamando a los mandamientos negativos, ¿no? Lo que no se debe de hacer, ¿no? Acuérdense lo que decía Benjamín, mi hijo, el que hace las cosas malas, ¿no? Que está haciendo las cosas malas. Entonces, si alguien cae en eso, dice, aunque no lo sepas, eres culpable, dice, y llevará su
pecado. Entonces aquí entran todos los casos que no están aquí. Dice, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió, por ignorancia, y será perdonado. Pues por ignorancia, ¿no? No sabía, pero pues ya resulta que te das cuenta y sí es pecado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Es infracción, ¿no? Si te detiene la gente de tránsito ahorita, aunque sea Shabbat, dices que es Shabbat, ¿no? O soy pastor, pues a mí qué me importa, ¿no? Te va a poner la misma multa. Pues yo no me sé el reglamento, le vas a decir. Y, pues, aquí está en el artículo 18, así que, yo no me lo sé. Pues ese es tu problema, aquí está tu infracción y vas y pagas. O sea, no le va a importar, a la ley no le importa si sabes o no sabes. Entonces, ¿la ignorancia cuesta? Pues sí cuesta, aquí vemos que sí cuesta. Porque iba a estimar el sacerdote de acuerdo al número de shekels del ciclo del santuario, perdón. Digo, si sabes que no, pues esto te cuesta tanto. Entonces, la ignorancia cuesta, acuérdense de eso. Y la educación, por lo general, pues también cuesta. pero sale más caro ser burro, ¿no? Sale más caro ignorar. Es que yo no sabía que había que pagar impuestos, pues ya traes una broncota ahí encimota. Por eso contraten un contador. O contraten un pastor o alguien que les diga, oigan, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque no sé qué voy a hacer. Entonces, pues qué bueno que estamos estudiando esto, para que cuando ya venga el Mesías y a templo, no vayamos a salir ahí con las burradas, ¿no? Pues no sabía que no podía llegar ahí con inmundicia y llegas ahí como Juan por tu casa, ¿no? Al templo, dices, sí, de aquí, ¿cómo crees? ¿No? Pecador. No pecador, pero pues es inmundo. Entonces, es cierto, la educación cuesta, pero la ignorancia cuesta más. Y la Torah es instrucción, entonces estamos aquí, ¿qué? Aprendiendo.